Buenos días, muchas gracias por su asistencia. Tenemos un acto bastante importante para nuestra escuela, que es clausura de la exposición conmemorativa 50 años de conocimiento y prevención de incendios forestales. Así pues, me acompañan aquí a nuestro compañero José Valentín Roces Díaz, que actuará de moderador, y por otro lado tenemos a Bruno Fernández, que viene de la Brigada de Prevención de Incendios. Es un placer compartir con ellos esta mesa. Por otro lado, me dirijo a todos ustedes, profesoras, profesores, alumnos, alumnas, señoras y señores. Es una gran satisfacción y todo un honor, como director de la Escuela Politécnica de Mieres, clausurar esta exposición de gran interés para los tiempos por su actualidad y necesidad de buscar soluciones en este campo de trabajo. En primer lugar, quiero dar las gracias a entidades que han hecho posible este evento. Entre ellas está Traxa y también el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, y en especial a David Villar García, director general de Custodia del Territorio e Interior, por hacer posible el evento. Hoy están con nosotros, ya hemos hablado de nuestro compañero Valentín, profesor de la Universidad de Oviedo. Tenemos también a Cristina Santín Nuño, investigadora Ramón y Cajal, del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad. Tenemos a nuestro compañero, investigador del Indurot, Arturo Colina Vuelta, a Roberto Vicente Blanco, bomberos de Asturias SEPA, a Belén Listre Méndez, que es gerente GDR Alto Narcea Muniellos, y a Íñigo Fernández, coordinador de la guardería. Este auto de clausura lleva consigo una jornada técnica que tiene por títulos Incendios forestales en Asturias, situación actual y retos del futuro. En esta ponencia se van a hablar de temas relacionados con el cambio global de incendios, caracterización de los incendios forestales en Asturias, retos actuales y futuros de la extinción de incendios forestales en Asturias, el papel de la guardería en la lucha contra incendios forestales, participación de la población rural en prevención de incendios y la autoprotección. Como se puede apreciar en estos títulos, existe un enorme interés por parte de la sociedad actual en este campo de estudio y su desarrollo. Por otro lado, nuestra escuela creemos que la formación en prevención de incendios forestales es fundamental para nuestros egresados, y este interés queda reflejado en el nuevo plan de estudios del grado de Ingeniería Forestal y del Medio Natural, donde se incluyen conocimientos específicos, como es el caso de la asignatura Defensa contra Incendios Forestales, de 4,5 créditos ECTS, que se imparte en el tercer curso. Por otra parte, consideramos que es muy importante que los futuros egresados dispongan de otras visiones y conocimientos, aparte de los académicos, que les permitan complementar su formación, para conseguir que los futuros gestores del medio natural obtengan excelentes resultados en su actividad profesional. Además, nos gustaría que esta exposición conmemorativa 50 años de conocimiento y prevención de riesgos, prevención de incendios forestales, fuese el inicio de una fructífera colaboración entre los patrocinadores del evento y nuestra Escuela Politécnica de Mieres. Muchas gracias. ¿Quieres empezar ahora, Bruno? Bien, pues toma la palabra Bruno. Nada, yo tomo la palabra muy brevemente para principalmente dar la bienvenida a todos, agradeceros vuestra asistencia, agradecer la participación de los ponentes a los que solicitamos un poco que colaboraran un poco con esta actividad, y sobre todo y especialmente a la escuela por acogernos en un día como hoy, acoger la exposición y bueno, pues dar un poco cabida a todas estas actividades que hemos desarrollado durante estos meses. Por mi parte nada más, muchas gracias y espero que sea satisfactorio y útil para todos los que estamos aquí. Muchas gracias, Bruno. José Valentín Roces, cuando quieras. Vale, bueno, pues nada, muchas gracias Ángel, muchas gracias Bruno y muchas gracias en primer lugar a participantes y ponentes y por dejaros engañar para ello y asistentes. Nada, medio minuto, simplemente voy a hablar un momento de cosas organizativas y así ya hago el link con lo que va a ir a posteriori. Tenemos 5 personas invitadas que van a hablar. Bueno, van a subir ahora en un segundo y ahí os ponéis cara, los nombres y a qué se dedican más o menos ya se ha comentado, ¿no? Va a dar cada una de estas personas va a dar una breve charla con respecto a su tema. Hemos tratado de ir de lo más general, vamos a empezar hablando más de cosas más generales y vamos a ir poco a poco a lo más específico, a lo que afecta más a
a la conjunción incendios y Asturias, ¿no? Cada una de estas personas va a hablar eso entre 10 y 15 minutos y después la idea, como siempre, es fomentar un poco el debate, ¿no? Entonces, nada, en principio, bueno, y conociendo más o menos a los ponentes y las ponentes, pues creo que no va a haber problema y que el debate va a ser, que va a haber cosas de las que hablar. También, bueno, también dejaremos un turno, tendremos alguna pregunta preparada para ellas y si no, también dejaremos evidentemente un turno por si alguien tiene interés en preguntar algo. Nada, daros la bienvenida a todos y a todas y muchas gracias por estar aquí y cuando queráis que suban ya los ponentes. Venga. Y vamos arrancando. De acuerdo, arranca entonces. Nada, pues bueno, la primera ponente que va a hablar es Cristina Santín, es investigadora Ramón y Cajal del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad, que es un instituto que pertenece en parte al CSIC, Centro Superior de Investigaciones Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Universidad de Oviedo y Principado de Asturias. Y lleva, bueno, pues unos pocos años trabajando en incendios forestales y en sus efectos ambientales por todo el mundo. Así que nada, cuando tú quieras. Bueno, lo primero, gracias a la escuela por la invitación y gracias a Bruno y a Juan Luis, aunque no está aquí Juan Luis del EPRIF, por la organización y por la moderación. Y a vosotros por estar aquí, claro. Si no os importa, yo me voy a levantar porque esto de estar sentada no es lo mío. Yo os quiero contar un poco... ¿Se ve bien así o bajamos la luz de aquí? ¿Se ve? Vale. Yo os quiero contar un poco, una perspectiva un poco global o general de los incendios en todo el planeta y luego ya dejaremos a los expertos de la región que nos hablen sobre la problemática en concreto en Asturias. Y me gusta muchas veces empezar las presentaciones sobre incendios con esta, que por supuesto no es real, es una recreación, ¿no?, de una tormenta de fuego en el Carbonífero hace millones de años. Y es simplemente para que todos entendamos esta idea de que en nuestro planeta, en el planeta Tierra, desde el momento en el que hubo suficiente vegetación en la superficie, suficiente oxígeno en la atmósfera y fuentes de ignición, en este caso obviamente solo naturales, por ejemplo los rayos, hemos tenido incendios. Esto es más o menos desde hace 420 millones de años. Y tenemos que entender esto porque los incendios han estado aquí, siguen estando y seguramente estén y seguirán estando seguramente después incluso de nosotros. Debido a esto, muchos de nuestros ecosistemas, muchas de las especies, tanto animales como vegetales, en muchas zonas del planeta, están adaptados a los incendios. No a cualquier incendio, eso es importante, pero están adaptados a un tipo específico de incendios, es lo que llamamos regímenes de incendios. Y, por ejemplo, podéis ver allí arriba del todo, el Fynbos, que es un ecosistema que tiene fuegos muy recurrentes y aún así es uno de los principales hotspots o puntos calientes de biodiversidad en el planeta. Entonces, el fuego puede tener y tiene implicaciones positivas. Sin embargo, cuando pensamos en incendios, la mayoría de nosotros, lo que se nos viene a la cabeza son este tipo de imágenes, como la que tenemos allí de los coches de los grandes incendios del 2017 en nuestro país vecino de Portugal, que se cobraron la vida de 100 personas, lo mismo en Grecia, también hace unos años, y así innumerables veces. Porque es en la interacción entre el hombre o los humanos y los incendios cuando empiezan los problemas. Como ya os he dicho, el fuego no es algo raro y, de hecho, si vemos esto es un mapa de superficie quemada anual en el planeta, vemos que está extendido por la mayoría de las zonas de nuestro planeta, quitando las zonas desérticas y los polos. Más o menos, cada año se queman una superficie equivalente a unas 9 veces España. Pero, ¿qué está pasando hoy en día? ¿Cómo se están alterando estas dinámicas, estos regímenes de incendios? El cambio climático está alterando los regímenes naturales de incendios. Esto, bueno, es un estudio del año pasado
Y aquí podéis ver la variación del del riesgo meteorológico de incendios, o sea, las condiciones meteorológicas de temperatura, humedad y vientos que son propicias para los incendios. Entonces, en los colores marrones, que son realmente los únicos que se ven en el mapa, se representan las zonas del mundo donde la temporada meteorológica de incendios ha aumentado ahora en comparación con los inicios de los años 80. A nivel global, el aumento es más o menos de un 27%, pero es que en regiones específicas, como la cuenca mediterránea, que nosotros estamos ahí en el borde, pero bueno, vamos a considerarnos parte de ella, la temporada de incendios ha aumentado ya un 55%. El cambio climático ha hecho que cada vez haya más días en los que se pueden dar incendios y además algo muy importante es que los días con riesgo extremo, condiciones muy altas de temperatura, sequedad y fuertes vientos, ha aumentado incluso más. En la cuenca mediterránea se ha más que duplicado en los últimos 30 años. ¿Así mejor? Y si hablamos de eventos concretos, eventos catastróficos, como por ejemplo Australia en el 2019-2020, ya tenemos estudios de atribución de cambio climático que nos confirman que el cambio climático está haciendo estos eventos más probables, pues un 30% más probable en el caso de los incendios de Australia, o por ejemplo esta foto que tenemos ahí de Nueva York totalmente colapsada por el humo de los incendios de Canadá, que seguramente hayáis visto imágenes similares este verano. Sabemos que esa temporada totalmente extrema de incendios que ha tenido Canadá se ha hecho mucho más probable por el cambio climático. Entonces, vale, el cambio climático y lo dejamos ahí, ¿no? Pues no. Y a mí me gusta mucho este cartón porque representa mucho la realidad, ¿no? Pues no es solo el cambio climático, no podemos quedarnos ahí, porque, y sobre todo, como seguramente veamos después, son muy importantes también los cambios en los usos del paisaje y en cómo los humanos estamos moderando, estamos alterando nuestros paisajes. Voy a hablar de tres partes de estos cambios que afectan especialmente a los incendios. Por un lado, la supresión total de incendios. En el siglo XIX, en el XX, incluso ahora en el XXI, hay en muchos países la supresión total de incendios. Hay un incendio y se apaga, hay un incendio y se apaga. Y esto lleva a lo que los estudiantes de forestales seguro que ya han oído hablar de este término, la paradoja de la extinción. Pues que cuando tú apagas todo en zonas que son más proclives a tener incendios, al final lo que tienes es una acumulación de biomasa, de combustible, y cuando llegan los incendios van a ser más grandes y más difíciles de apagar. Además de que ecológicamente los ecosistemas que están adaptados al fuego necesitan el fuego, tampoco es bueno desde el punto de vista ecológico. Esto se sabe desde hace muchos años y es algo que se dice tanto por la comunidad científica como por los gestores, pero obviamente la supresión total de incendios es todavía las políticas principales en la mayoría de los países del mundo. El segundo punto en el cambio del paisaje es, por supuesto, los cambios de uso y la disminución de la fragmentación del combustible. Ahí podéis ver un mapa de Europa donde se ve en los puntos rojos son zonas que han pasado de los años 70 a los rojos y los azules, de los 70 al 2010, toda esa superficie ha cambiado su uso y ahora ya no se utiliza para usos agrícolas, sino que son zonas más naturalizadas como pastizales, matorrales o superficie forestal. Esto tiene muchas implicaciones buenas, pero por supuesto también aumenta la peligrosidad de los incendios, ya que tenemos pues paisajes más homogéneos con más vegetación y más continuidad. Y bueno, esto es un ejemplo local en los puertos de Agüeria, aquí en Asturias. El tercer punto es, y seguramente
los otros ponentes lo mencionarán, es la interfaz urbano-forestal, que es las zonas donde los asentamientos humanos se mezclan con vegetación natural. Aquí tenéis, lo podéis ver, eso, bueno, es en Estados Unidos, veis una comunidad, casas, totalmente pegadas a los parques nacionales. Pero no nos tenemos que ir a Estados Unidos. Esa foto de arriba, no sé si la veis, pero la tomé hace unos años en Cataluña. Eso es una urbanización de lujo, al final, al fondo, no sé si lo veis, pero se ve el mar. Entonces, claro, genial, estás en medio de un bosque de pinos, viendo el mar, en la cima de una montaña, pues fantástico, ¿no? Pero si tenemos en cuenta que esas superficies forestales, ya de manera natural, tienen una recurrencia de incendios de menos de 100 años, pues la probabilidad de que eso se queme y que esa gente se ponga en peligro, pues es muy alta. Y el número de personas que viven en la interfaz urbano-forestal está aumentando en todo el mundo, porque estamos haciendo más casas, construyendo más casas en zonas de alto peligro de incendio y porque además en otras zonas la vegetación está viniendo hacia las casas. Es un poco en los dos sentidos. Entonces, esto suena muy catastrofista. ¿Es esto lo que nos espera? Grandes incendios, con pérdidas de vidas humanas, con impactos ambientales, que no hemos hablado de ellos, pero por supuesto tienen impactos ambientales importantes. Pues esto algunos de vosotros lo sabréis y otros no, pero después de contaros todo esto, también os tengo que decir que a nivel global, mirad ahí, esto es un mapa de aumento o disminución de la superficie quemada en todo el mundo. En las zonas azules, respecto a hace 30 años, ha disminuido la superficie quemada. Y eso es una superficie significativa de nuestro planeta. De hecho, más o menos, tanto el número de incendios como la superficie quemada a nivel global, en los últimos 30 años ha disminuido más o menos un 20%. ¿Esto quiere decir que que no es un problema los incendios? ¿O quiere decir, como lo utilizan a veces negacionistas del cambio climático para, bueno, no hay cambio climático porque no hay más incendios? No, no está diciendo esto. Está diciendo que los humanos tenemos una capacidad alucinante de alterar los paisajes. Gran parte de la reducción de estos incendios es porque en las sabanas tropicales, en las sabanas, por ejemplo, de África, como podéis ver ahí, el régimen natural de incendios es incendios muy frecuentes y parte de esas zonas se están dejando de tener incendios porque se están convirtiendo en la agricultura. Pero si miramos a otras zonas del mundo, vemos que no tenemos cada vez más incendios, pero tenemos incendios más grandes, más peligrosos y con más impacto en la sociedad y en el medio ambiente. ¿Qué nos espera en el futuro? Pues un poco de lo mismo. Esto depende de cómo lo modelices. Si modelizas solo el riesgo climático, el riesgo meteorológico, pues todo va peor, pero cuando tienes en cuenta los cambios de usos del terreno, pues luego tienes resultados más diversos. Por ejemplo, aquí podemos ver este modelo en concreto, pues hay zonas donde se espera un aumento, como la Amazonía, por supuesto ese aumento es muy preocupante porque son zonas muy vulnerables a los incendios, pero luego hay otras zonas que se espera que la superficie quemada se reduzca, pero aún así por diferentes factores. Pero, y con esto es la última diapositiva, pero aunque se reduzca, aunque esperemos una reducción de la superficie quemada, esto es otra modelización del futuro de grandes fuegos, de grandes incendios, que son otra vez los que más nos importan, los que más nos importa desde el punto de vista de la sociedad. Y esto es en el caso de Europa, pero sí se espera que aumenten en todos los biomas presentes en Europa. Entonces, bueno, esto es un poco, creo que todavía no me he pasado de tiempo, pero lo voy a dejar aquí y simplemente con el último mensaje que querría mandar es que el fuego es un poco como la lluvia, me gusta ese símil. No es bueno ni malo, depende de cuánto, de cómo, de dónde y por qué. Entonces creo que tenemos la capacidad para intentar que en nuestros paisajes el fuego que vaya a haber sea más fuego bueno y muy poco del fuego malo. Y con esto ya he acabado. Gracias.
después de Cristina ahora, vamos a ir poco a poco enfocándonos en Asturias, ¿no? Y va a hablar, bueno, pues Arturo Colina, que es investigador de aquí del Indurot. Los dos primeros ponentes están la mayor parte de sus días aquí en este maravilloso edificio de investigación. Arturo, además, bueno, yo he trabajado con él, fue uno de mis primeros jefes. Hace unos pocos años, de hecho. Y nada, bueno, lleva bastantes años trabajando analizando el problema de los incendios en Asturias, porque en ciertos momentos el fuego puede ser un problema. Y bueno, y nos va a contar un poco de esta perspectiva. Gracias, Arturo. Gracias, Pipo. A lo mejor el salto es muy grande, ¿no? Porque venimos de una visión global y ahora aterrizamos en Asturias, que somos un mundito un poco particular, ¿no? En cuanto a los incendios forestales. Un poco particular porque tenemos un clima oceánico, atlántico, y resulta que estamos en la franja de España, noroeste, con Cantabria, Galicia y el norte de Portugal, que más incendios tiene, ¿no? Lo cual es una paradoja. Es una paradoja que enlaza muy bien con el tema del cambio climático, donde las situaciones de propagación, luego veremos algo de causas y eso, pues las condiciones favorables a propagaciones extremas pues van a ser mucho mayores, ¿no? Parte de estas, luego ya voy a ir más al grano, pero parte de esta material que os presento es material actualizado de cuando estuvimos trabajando casi 2 años en la estrategia de incendios para Asturias, donde se hizo un trabajo participativo muy grande y donde, bueno, ahí están planteadas lo que entre más de 150 personas y muchos técnicos, muchas horas de trabajo, muchas horas de acuerdo, creemos que debería aplicarse en Asturias para ir reduciendo el problema de los incendios forestales. Problema que no es nada sencillo porque tiene un componente social grandísimo. Y después, ya Cristina ha hablado de los procesos naturales. Entonces, estamos hablando de 2 componentes que no se cambian en 15 días ni en un mes. O sea, son tendencias de décadas y décadas. Cambiar la mentalidad de una sociedad lleva décadas, y si no, que se lo digan a las víctimas de la violencia de género, por ejemplo, ¿no? Y como otras muchas tendencias, o el racismo, o otro tipo de... Cambiar los comportamientos de una sociedad es dificilísimo. Y luchar contra los procesos naturales es imposible. Entonces, ahí está la paradoja, ¿no? Voy al grano. ¿Cómo estamos en Asturias? Pues, como decía Cristina, pues cada vez tenemos menos incendios. He cogido desde el 94 hasta el 2023 hasta noviembre. Y cada vez tenemos menos incendios. En esta tenemos de media unos 772 en toda la serie, pero en la primera parte, en la mitad, tenemos 829 y en la segunda parte hemos tenido 663. Por lo tanto, dices, bueno, vamos bien, ¿no? Factor ignición se reduce. Vale, y se reduce además bastante claramente, ¿no? Bueno, todas las estadísticas series temporales ya sabéis que tienen esa forma de diente de sierra, y por lo tanto lo que hay que mirar un poco siempre son las tendencias, ¿no? Esto no es que sea un análisis temporal, que no tengo yo ni idea, pero básicamente es para hacernos una idea de cómo va a evolucionar. Bueno, pues estamos mal, porque hay menos incendios, pero queman más. Fijaros, de 9.627 hectáreas el año en la primera parte del periodo hemos pasado a 10.755, de media al año, y va creciendo, tenemos esos picos, ¿no? Y la cifra más terrible quizás, sabéis que cuando un incendio es menor de 1 hectárea es un conato, y cuando supera la hectárea pasa a la categoría de incendio, es una clasificación estadística, ¿no? Entonces, aquí está cogido todo, ¿bien?
hemos pasado, o sea, el incremento de la superficie media de los incendios es espeluznante. Hemos pasado de 11,6 hectáreas a 17,2 hectáreas por incendio. ¿Me vais a permitir? Porque cada vez que veo esta cifra me pongo muy nervioso. Eso es tremendo. Luego ya veréis el porcentaje de conatos que tenemos, es decir, el porcentaje de incendios que tenemos por debajo de 1 hectárea. Imaginaros cómo son los demás. Aquí tenemos la proporción. Estamos 60, 50 de conatos, de incendios por debajo de 1 hectárea. Y más o menos, aunque la gráfica parezca así un poco descontrolada, esto lo que nos viene a decir es que si miramos las medias, las medias con 3 pasos de 3 años, vemos que la capacidad de extinción se ha acabado. Esto es lo que quiere decir esta gráfica. Nuestros medios de vigilancia, de extinción, han llegado a su tope máximo hace muchos años ya. Hace muchos años. Por encima del 56% no vamos a llegar. Vamos a llegar algunas veces, otras no, pero esto da igual los medios que dediquemos, da lo mismo. Este es nuestro tope para hacer frente a los incendios forestales solo con una estrategia de extinción, que es lo que básicamente se ha producido hasta ahora. Somos una región pequeña, pero tenemos unos regímenes de fuego muy diferentes. Aquí está el porcentaje de incendios por quincenas. Esta es una gráfica ya un poco vieja porque los datos pasan viejos, pero bueno, es del 18. Fijaros, tenemos ahí unos picos que es en marzo. Marzo, que es un mes interesante para los incendios, pero donde solemos ir a la playa, ¿no? Hace calor y vamos en mangas de camisa. Y en el occidente tenemos otro pico, mientras que en el oriente no tenemos ese pico, pero en septiembre, octubre, depende un poco del año y de las condiciones, tenemos otro pico de incendios, ¿no? Pero la mayor parte de los incendios forestales se producen en marzo. Aquí estamos como haciendo bisagra entre Cantabria y Galicia. Entonces, somos como una región de transición con 2 tipos de paisajes completamente distintos, con 2 disposiciones de relieve completamente distintas, oriente y occidente, con litologías predominantes distintas en oriente y occidente, y todo esto influye en los incendios forestales. Bueno, esta es uno de los análisis que hicimos para la estrategia de incendios. Estas son las épocas de peligro y estos son quincenas, y los porcentajes de incendios que se producen en cada concejo por quincenas. Fijaros las 2 quincenas de marzo. Esta ha sido la época crítica en Asturias, donde además se da otra de las características típicas en Asturias, que es la simultaneidad. Es decir, podemos tener 135 o 200 incendios. Una vez iniciada la emergencia, 200 incendios es imposible atenderlos. Luego veremos algo sobre los grandes incendios. Vale, sobre la causalidad. No voy a entrar muy en detalle sobre la causalidad. Me interesa más la distribución espacial de la causalidad. Y si veis arriba, accidentes y negligencias, hay como 2 zonas bien definidas, ¿no? Que es la franja costera y la zona central, más o menos hasta Langreo, Mieres, una cuña, donde lo predominante son los accidentes y las negligencias. Es decir, también en la causalidad hay diversidad espacial, ¿no? Entonces, no es lo mismo enfrentarse o plantear soluciones para las negligencias o para los accidentes, que son involuntarios, son malas prácticas, vamos a decir, que
contra los incendios, contra la intencionalidad, los incendios intencionados, que veis que caracterizan todo el interior y la montaña asturiana. Me ha llamado un dato la atención al mirar las estadísticas del SADI, y es que en el 2022, cosa que no había visto yo nunca, no sé si es un error, el 90 y tantos % de los incendios tienen causa desconocida. No sé si se debe a alguna cosa, a lo mejor luego nos lo podéis aclarar, pero es una cosa que no había pasado hasta ahora. Este es un trabajo colectivo que llevamos haciendo en el Induró desde 1984 y en el que han participado, yo qué sé, 60 personas. A mí me toca en los últimos años actualizarlo como podemos, junto con Lorena, pero bueno, Carmen Recondo, Pilar, no sé a quién nombrar. Hay muchísima gente que a través de imágenes satélite hemos analizado la recurrencia de incendios, es decir, el número de veces que se quema cada parcelita, cada zona, cada cuánto se quema. Todos los ecosistemas tienen un ciclo natural del fuego. Se adaptan a ese ciclo natural del fuego. Evidentemente, el ciclo natural del fuego no es que se queme en zonas cada 5 años y pico, cada 6, o cada 8, o cada 9. Eso no es un régimen natural. Y ya veis dónde están las recurrencias más altas. Estas son las recurrencias más altas. Y esto también. En estas zonas de aquí vienen, casi es un mapa litológico, son litologías silíceas. Y es una forma de manejar el fuego. Se debe básicamente a eso, aunque yo creo que hay algunas otras dudas, hay otro tipo de motivaciones y otro tipo de causas. Luego hablaremos en el debate. Ya lo ha dicho Cristina, los incendios son más grandes y los peores son los grandes incendios forestales. Es verdad que estadísticamente, según el Ministerio, un gran incendio forestal es uno que afecta a más de 500 hectáreas. Aquí están reflejados los grandes incendios forestales desde el 85, desde que hay estadísticas más o menos fiables. Y aquí, y el último que está registrado es el del 17, o sea, que eran 3.000 y pico hectáreas. Fue compartido, estaba en el suroccidente. No está metido porque no cabe en la gráfica. No cabe en la gráfica el de este año de Valdés. ¿De acuerdo? Pero la tendencia ya era clara y evidente. Me he pasado. Vale, es que tarda. Este es el mapa de la extensión de los grandes incendios, solo de los grandes incendios, hasta 2023, actualización de los perímetros a través de EFIS, de la fuente europea, y en rojo son los que anteriores al 23. En morado están los del 23. ¿Es posible un megaincendio en Asturias? Yo creo que sí. Yo creo que sí, si se dan las condiciones necesarias. Fijaros este arco. Fijaros, hay polígonos superpuestos, pero fijaros estos morados que se han quemado este año, en marzo además, ahí no ha habido alteración, pero bueno, se dieron unas condiciones fantásticas para la propagación, infernales para la extinción. Fijaros este arco. Podríamos tener un mega incendio de Ibias a la costa o de Grandes de Salime a la costa. Y esto es un peligro real porque ya está quemado, ya se ha producido. Solo tienen que darse las condiciones necesarias para que el incendio quede fuera de capacidad de extinción y en vez de generarse en Luarca, pues se genere en Grandes de Salime. Y esto es un peligro real. Cuando un incendio está fuera de capacidad de extinción, es cuando tenemos problemas con bienes y personas. Y es cuando realmente se producen los mayores daños ambientales. Yo ahí lo dejo para la reflexión. Mirad, en los 12 grandes incendios, hemos tenido 12 grandes incendios este año, hasta donde yo sé.
También hemos tenido 12 grandes incendios en el 89, pero aquí se han quemado 20.000 hectáreas, el 28% de la superficie quemada en todos los grandes incendios desde que tenemos registros estadísticos. Va peor. Otra cosa que me gustaría tratar es el riesgo del interfaz urbano, yo lo llamo urbano agrario forestal. Este es el resultado que metimos en la estrategia de un TFM de una compañera vuestra, de muchos de vosotros, que se llama Eva Quintanilla, donde evaluamos el riesgo de los recintos o perímetros, no puedo llamarlo poblaciones, de Asturias, según una fuente, que era SIOSE, y clasificándolos de diferentes maneras. Tenemos casi 3.000 recintos de este tipo en riesgo alto o muy alto. Están diseminados, distribuidos por el occidente, pero tenemos grandes concentraciones en ambas cuencas por este tipo de poblamiento en ladera que tenemos, y en la zona de Villaviciosa, donde la vegetación y la edificación, la residencia, se entremezclan claramente en esa zona, ¿no? Es verdad que, afortunadamente, los dos poblamientos de la cuenca, al menos en la parte baja de las cuencas y en Villaviciosa, no son zonas propensas a incendio, pero cualquier día ocurre lo que ocurre, y entonces ahí sí que no hay evacuación, ni solución, ni nada. Estas zonas, estos puntos rojos son... es un estudio general, estudiar la interfaz es muy difícil, lleva mucho trabajo, pero es una aproximación que Eva hizo estupendamente. Mira, lo más terrible es que aprendemos poco, y no nos paramos a pensar. Este es el incendio de Valdés de marzo, en Morao, 10.000 hectáreas, 9.700 hectáreas. Y ese es el de Busindre, de 2006. Más allá de la extensión del incendio, me gustaría que os fijarais en estos enclavados, en estas zonas que hay aquí, que no se quemaron, y donde paró el fuego. ¿Sí? Coinciden. Son casi las mismas. Son casi clavadas exactamente igual. Son discontinuidades en el paisaje. No nos paramos en 2006 ni hicimos una sesión de lecciones aprendidas para ver si podíamos unir esas zonas, si podíamos generar una discontinuidad, si podíamos generar puntos de oportunidad para parar el incendio. Pero son los mismos, con independencia del tamaño. Algo está pasando. Lo que está pasando es que se producen situaciones como esta. Esto es de los bordes del incendio de Valdés. ¿Veis cómo el incendio se ha desplazado hasta quemar lo que era la vegetación de un lindero y ha parado en esta discontinuidad? Estas discontinuidades son las que paran los incendios, no los medios de extinción. Hay un dicho aquí que dice que en Asturias se apagan los incendios cuando llueve. Y muchas veces es verdad. Muchas veces es verdad. Lamento tener que plantear un escenario tan negro, sobre todo a nivel local, pero yo es lo que veo y lo que llevo viendo desde que llevamos trabajando en esto. Y nada más, muchas gracias. Bueno, gracias Arturo. Bueno, como veis, yo creo que ya debatiremos después con calma, pero lo que sí que a nivel personal me interesa que veamos es que el problema,
O sea, los incendios son un problema complejo. No es el típico problema que me encanta cuando todos los veranos cada persona tiene dentro, dicen que cada 4 un seleccionador de fútbol y cada verano tienes un experto en extinción de incendios. Todo el mundo sabe en el bar qué hay que hacer para apagar incendios. Evidentemente es un problema muy complejo, que hay mucha gente trabajando y que tiene muchas aristas, ¿no? Entonces, bueno, ya visteis que el número de mapas. Nada, pues pasamos al siguiente ponente. Creo que habíamos dicho que iba Roberto Vicente, ¿verdad? Según el orden ese. Roberto trabaja en el servicio de emergencias del Principado de Asturias, que en nuestro caso tienen buena parte de las atribuciones, tiene atribuciones sobre todo en la parte de la gestión de las emergencias, en la extinción de las mismas y nada. Los dos ponentes primeros trabajan en este edificio, vamos a decir así, era más la parte de la académica y vamos a ir poco a poco a la parte más específica y de otros sectores de la sociedad. Así que nada, cuando tú quieras, muchas gracias. Más corto en mi exposición y prefiero más que, cuando se abra el tema de debate, pues cualquier inquietud que tengáis sobre el tema de la extinción, pues me lo preguntéis y debatamos un poco. Bueno, el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, al igual que otros servicios de España, lo que nos preocupa de estos escenarios que se están viviendo, que todos habéis visto y que están avanzando cada vez más, y el futuro que nos indica, sobre todo con los organismos que trabajan y estudian este fenómeno de emergencia climática, porque estamos ya, según los expertos nos dicen, en una emergencia climática. En el futuro es que va a ir a más, no solamente los incendios forestales, sino cualquier tipo de amenaza, cualquier riesgo, según la Estrategia Nacional de Seguridad, en los próximos años, en 2 líneas de actuación que han establecido, en lo que es la emergencia climática, pues van a ir a más y a peor, con mayor poder destructivo. Y el caso de Asturias, que estamos dentro de España, Europa se calienta al doble velocidad que el resto del planeta debido al cambio climático, y concretamente pues, lo que es la parte sur de Europa, pues el triple. España está entre el país con mayor riesgo de afectación de interfaz urbano-forestal a la población por causa de riesgo de incendio forestal, lo cual pues nos hace plantearnos un futuro pues un poco complicado, ¿no? Nos preocupa desde el servicio de extinción pues la seguridad, sobre todo. Como bien los compañeros han hablado de este tipo de grandes incendios GIF, que quedan fuera de capacidad de extinción, lo que nos produce a nosotros es un colapso, y lo que nos obliga es a cambiar los protocolos de seguridad pues totalmente, ¿no? El contexto actual de emergencia climática, el cambio climático en sí no nos provoca los incendios, pero lo que nos afecta directamente en la extinción motivado por el cambio climático pues es la humedad de los combustibles, los periodos prolongados de sequía, las temperaturas y sobre todo los fenómenos climatológicos adversos. Uno de nuestros puntos críticos en este tipo de escenarios es el viento. En el momento que tenemos incendios de viento con temperaturas de 22 grados, 40, 50 kilómetros de viento sur, pues la capacidad de extinción, como habéis visto todos en estos escenarios que hemos tenido en Asturias, pues es nula totalmente. ¿Qué nos produce eso? Pues una reestructuración, una implementación de nuestros planes de actuación para trabajar más en lo que es una planificación, en buscar esas ventanas de oportunidad que nos pueden dar pues, la vegetación, como hemos visto ahora mismo en esta última diapositiva, o las condiciones meteorológicas que nos den otra ventana de oportunidad que nos pueda favorecer e intervenir. Hasta que eso no ocurra, pues lo que hacemos en este tipo de escenarios es proteger a la población. Proteger a la población y garantizar no solamente a la población que se está viendo afectada por un incendio, sino al resto de población. Esa reestructuración que tenemos que hacer afecta que tenemos que garantizar unos servicios mínimos para poder hacer frente a un incendio urbano o a un accidente de tráfico, con lo cual nos modifica mucho el tema de los planes de actuación cuando ocurre un escenario de este tipo.
tenía preparado un poco hablaros, a ver, os estoy siguiendo un guión, ¿vale? No he hecho una diapositiva porque, bueno, tampoco, como tenía poco tiempo, pues tampoco pensé que con un guión, pues bueno, iba a explicaros un poco mejor los puntos. No obstante, después cualquier cosa me preguntáis. Que todos estos factores que multiplican el cambio climático y que nos afectan directamente a los servicios de extinción, pues están dentro de un contexto de la actual globalización que hemos tenido durante todos estos años, movimientos de zona urbana a zona rural, de zona rural a zona urbana. ¿Qué los caracteriza? Pues ahora mismo tenemos mucha población rural que es totalmente desconocedora del medio rural. ¿Eso qué problema nos causa a los servicios de extinción? Pues que nos encontramos con un colapso en la información de llamadas al 112 que nos hace marchar de un incendio para otro, vamos a ser claros. ¿Qué ocurre? Que esa información que nos dan en estos escenarios es mucha y es muy errónea, ¿vale? Una persona que nunca ha estado en el medio rural nos llama y nos dice que su casa que va a quemar y el incendio está a 1 kilómetro. Entonces, ahí es donde tenemos también un poco de colapso, donde tenemos que evaluar y junto con el resto de compañeros, guardería, fuerzas de seguridad, etcétera, en ese momento, ese periodo de bloqueo, porque cuando estamos en una fase ordinaria que podemos hacer frente a los incendios forestales, a conatos que nos van saliendo, pasamos a la fase ya extraordinaria, ese paso realmente se produce si las condiciones atmosféricas que todos conocemos son en 2 horas, 1 o 2 horas. De repente estamos muy tranquilos, tenemos, pues por ejemplo, en la zona oriental, 3 o 4 incendios que estamos trabajando, actuando, nos llega al frente, nos llega el efecto Foehn, empiezan a descontrolarse los incendios, empiezan a aparecer más incendios, empiezan a aumentar las llamadas y en ese momento ya llega el punto que llamamos de colapso, ¿no? ¿Podemos hacer frente 20, 25 incendios? Bueno, más o menos tenemos ahí el rango. Pero a partir de ahí, con esas condiciones, queda fuera de capacidad de extinción y nos provoca pues ya el tensar la cuerda del servicio de extinción hasta establecer prioridades, ¿vale? Prioridades pues que en algunos momentos tenemos que dejar partes de zonas de bosques, de nuestro terreno forestal, quemar porque tenemos que dar prioridad a las personas, ¿no? y a los bienes. Iba a hablar un poco de la paradoja de la extinción, pero bueno, ya han hablado de ella. Está claro que cada vez tenemos mejores servicios de extinción. Yo creo que han llegado ya al tope. Ahora hay que trabajar en el paciente, en lo que es la masa forestal. Los servicios de extinción, sobre todo en Asturias, tenemos una muy red amplia de parques, con un dispositivo que ahora mismo ya trabaja a 24 horas. Ya no hay campaña forestal. Esto ya se ha alargado de tal manera que las campañas de retenes que había no hace muchos años para actuar en estos picos que hemos visto de febrero-marzo o para actuar en el verano, ya os hablo un poquito más del oriente, el occidente, como os han explicado, varía, la cosa es un poco diferente. Hemos tenido incendios en noviembre, hay meses de abril que se prolonga la campaña y estamos en incendios en abril. Septiembre, octubre, ahora mismo están siendo meses ya muy conflictivos. Noviembre, hace 2 años, hemos tenido un cinturón térmico que nos ha obligado a evacuar en mi zona, en Peñamillera, pueblos enteros. Entonces, el servicio de extinción de incendios tiene que trabajar ya todo el año, ¿vale? Eso en Asturias se ha conseguido, ¿vale? No así en otras comunidades autónomas. Aquí tenemos ya un servicio integral que hace contratado con todo el personal todo el año. ¿Que haría falta tener un dispositivo mayor? Bueno, por supuesto que todo lo que venga, fenomenal, pero ahora mismo, como decían los compañeros, el dispositivo llega un momento que no da para más y hay que trabajar con otro tipo de planes y de estrategias. Indando un poco más en la parte de prevención, ¿cómo nos afecta a nosotros? Pues yo creo que era muy interesante ampliar, yo creo que ya se están haciendo actuaciones en Asturias, para nosotros planes de preextinción. Todo este concepto de interfaz urbano-forestal que nos han hablado ya va en aumento, en un importante aumento. Os pongo un ejemplo. Antiguamente, no hace muchos años, pero bueno, en estas últimas 30 décadas, que es cuando yo he notado el cambio, yo llevo 30 años trabajando en esto, todos los incendios bajaban lentamente hacia el pueblo, o hacia la casería, tranquilamente, llegaban allí, la propia gente de los pueblos lo controlaba, sabían qué hacer, sabían cómo actuar. Prácticamente no había, incluso hace 35 años, servicios de extinción, con lo cual el 112 no existía,
y ellos mismos se las arreglaban. ¿Qué ocurre ahora? Que esa despoblación rural, debido a los nuevos modelos de economía, pues las partes bajas de los pueblos están, como hemos visto, con una continuidad que muchas veces engloba, o sea, engloba totalmente a la casería, con lo cual los incendios ya suben de abajo hacia arriba. ¿Eso qué conlleva? Si estamos en un escenario adverso como los que hemos vivido, fuertes vientos, paveseo, evacuación de la población, la gente no puede salir de las casas por el tema del humo. Lo que os quiero decir, que ha cambiado el concepto de extinción totalmente en ese aspecto, ¿vale? Esos planes de preextinción que os he comentado deberían de incluir una parte importante de autoprotección, ¿vale? Yo creo que todos los que trabajamos en los dispositivos, incluido el ciudadano, ¿vale?, deben ser actores proactivos y ayudarnos y participar y poder que tengan su parte con tiempo de preparar esa interfaz, esa parte, esa microescala, que estaríamos hablando de lo que es la casa, el cierre de la casa, la mesoescala, un poco esa distancia que hay hasta la masa forestal, y después, bueno, ya la parte más alejada de la casa, que eso ya sería parte, digamos, del servicio de prevención de la comunidad autónoma. Pero sí, la población sí creo que vamos a tener que entrar en ese antiguo modelo de autoprotección que había, con nuevos modelos actualizados, a volver a hacer una autoprotección. No va a quedar otra, porque no se va a dar abasto. Escenarios de casi 200 incendios diarios en Asturias, con unas condiciones de propagación y fuera de capacidad de extinción, nos vamos a tener que autoproteger. Y para eso yo creo que los planes de preextinción, con apoyo tanto de trabajo en la vegetación como trabajo en el tipo de modelos de estructuras que se van a construir. De hecho, Cataluña ya te obliga a tener un tipo de cierre. Tú no puedes cerrar una casa en una zona de interfaz con pino, altamente inflamable, ¿vale? Entonces, bueno, creo que es una buena vía para estudiar y para trabajar sobre eso, y que a nosotros, con apoyo de hidrantes, de que la gente del pueblo pues sepa un poco manejarse, y que cuando lleguemos allí pues haya, digamos, un poco de organización y no el caos que nos encontramos de nerviosismo y de estrés ahora mismo cuando llegamos a una zona de esas, ¿vale? Bueno, tenía aquí un poco preparado hablaros de cosas que ya los compañeros han dicho, entonces me las voy a saltar un poco, y lo que sí quería hacer un poco era hablaros del punto de colapso que desde los servicios de extinción de Asturias tenemos en este aspecto. Hay que diferenciar dos fases, que es la fase ordinaria y la fase extraordinaria, digamos. La fase ordinaria no hay ningún problema, con la red de parques que tenemos, pues hacemos frente a ella, pero la fase extraordinaria es la que nos colapsa y la que nos hace modificar los planes de emergencia. ¿Qué factores nos provocan ese paso de lo ordinario a lo extraordinario? Pues la duración de esos escenarios, cada vez se prolongan más, ya no son 2 días de viento sur y llueve al tercer día, sino que estamos llegando ya a 15, a 20 días de episodios de efecto Foehn, con alta sequía, con incendios continuamente, un día, noche. Los servicios de extinción pues se cansan, se producen bajas en el personal, se producen averías en los vehículos. Entonces, cuanto más se nos alarga eso, mucho más trabajo nos cuesta hacer frente a ese escenario, ¿no? Las condiciones atmosféricas, por supuesto, cada vez son más agravantes, cada vez los escenarios y los fenómenos climatológicos adversos son más fuertes. Yo este año, o sea, el año pasado, en noviembre, yo había estado, bueno, me gusta mucho ser práctico, ¿vale? De hecho, yo estoy en el fango y, como os he dicho, me gusta mucho poner ejemplos prácticos. Yo había estado en Peñamera en un incendio, en unas condiciones, bueno, de sequía, de varios días sin lluvia, un poco extremas, pero bueno, controlables. Apagamos un incendio, lo rematamos bien, lo enfriamos, me quedé yo allí 2 horas revisando que no hubiera reproducciones para, bueno, mandarle personal al parque para que descansaran, y bueno, a las 2 horas comuniqué al 112, me marché para casa, y cuando iba a la altura de Llanes me llaman que aquello que está quemando todo, que están evacuando el pueblo, que están los vecinos con cubas con tractores, que están entrando llamadas, que han aparecido otros 2 incendios en la zona. Digo, pero si es que acabo de estar allí media hora. Bueno, pues me doy la vuelta, y cuando estoy llegando a Unquera, 39 grados el termómetro del coche. Digo, ¿pero qué es esto? Un viento, saltando ramas por la autovía. O sea, que eso son unas condiciones que yo nunca había visto.
el tema del paveseo, el tema de saltar una pavesa a 400 metros, unas cosas que aquí no habían pasado nunca en 30 años que yo llevo aquí trabajando. Con lo cual, desde el punto de vista de los servicios de extinción, hay que actuar en modelos preventivos, pero también nuestro modelo de actuación hay que autoformarse, hay que mejorar cosas y hay que saber plantear estrategias no de ataque directo. Vamos a tener que apagar los incendios sin agua, mediante estrategias de ventanas de oportunidad en masas forestales que frenen ese avance, como ha comentado el compañero, y estudiar, analizar la seguridad. Esto ha comenzado en el 94. En el 94 fue la Semana Negra. En España murieron 22 personas con incendios. Se ha avanzado y ¿qué estamos viendo? Que esto cada vez va a más. Estos escenarios que tenemos, que gracias a Dios en España no han ocurrido, pero están ocurriendo en otros países, pues nos van a llegar. La idea de un mega incendio es que yo ya no hablaría solamente de Asturias, hablaría de que afectara a Cantabria, Asturias y a Galicia, porque yo he visto un mapa, esta última campaña, esta última oleada de puntitos rojos, de un mapa, un atlas, no me acuerdo ahora el nombre, que salía Asturias en rojo prácticamente. Es que era una simultánea de incendios, una concatenación que decías tú, es que entre incendio y incendio hay apenas 1 kilómetro. Esas condiciones, si llegan a durar una semana más, se nos quema Asturias entera, y pasa Galicia y pasa Cantabria, con lo cual, bueno, esperemos que no ocurra, pero sí es cierto que la situación es preocupante. Y bueno, un poco es lo que os quería un poco contar. Sin duda, la intervención directa de nuestros equipos, cuando entramos en esa fase, cambia totalmente. Nosotros tenemos unos EPIs, unos vehículos para actuar en los incendios forestales. Cuando entramos en una fase de interfaz, con estas condiciones, afectando a población, el modelo que tenemos se rompe, tenemos que empezar a improvisar, a implementar los planes sobre la marcha, porque estás en un incendio y de repente dicen, oye, mira, márchate de ahí, que está quemando ya una casa en Ponga. Y tienes que cambiarlo todo, tienes que ir al parque, tienes que cambiar tu EPI, tienes que coger el vehículo urbano, etcétera, etcétera. Tienes que mantener una dotación en el parque porque es un poco el punto ese de colapso que os digo, que no es que no tengamos un buen servicio de emergencia, sino que tenemos que adaptarnos a unos escenarios que va a haber que estudiar, planificar, hacer nuevos modelos de seguridad, nuevos modelos de extinción, pues complementados con el resto de modelos de prevención que también se van a tener que hacer, porque si no, pues nos queda lo que hemos visto. Y bueno, nada más. Después en las preguntas, pues cualquier cosa os respondo. Muchas gracias. Bueno, gracias Roberto. Bueno, eso sobre todo, ponía al principio Cristina, los que sois más jóvenes aquí no la vivisteis, los que tenemos ya cierta edad ya nos acordamos de una campaña que ponía del Todos contra el Fuego, que tuvo cierta repercusión en España y bueno, como decía Cris, era un modelo pensando casi en la supresión total del fuego. Yo lo que sí que creo que el fuego no es per se un problema en lo que estamos viendo, ¿no? Es que ciertos fuegos, ciertos incendios sí que pueden ser un problema y al final yo creo que por eso estamos un poco en este tipo de cosas, ¿no? Cuanta más gente, más diversa, pues mejor, porque es lo que tenemos que tratar de evitar. Nada, ahora nos va a hablar pues Íñigo, que representa la otra parte de la sociedad. Íñigo representa a los agentes de medio natural, a la guardería del Principado de Asturias, que también tienen, pues evidentemente, competencias en esto porque los incendios suceden en superficies forestales. Así que nada, nos va a dar la visión desde esa parte de la sociedad. Cuando quieras, Íñigo, muchas gracias. Bueno, pues yo, nada, agradecer lo primero la invitación al Cuerpo de Agentes Medioambientales de estar aquí hoy, sobre todo a Bruno y Juan Luis, que colaboramos con ellos muy estrechamente desde hace mucho tiempo en la prevención de incendios. Yo la visión que voy a dar de esta mini charla es un poco una época nuestra que estamos viviendo de cambios, de una adaptación del cuerpo a otra demanda de la sociedad que viene a colación con el tema de los incendios. Voy a hacer una pequeña introducción de los cambios que estamos haciendo y luego nuestro papel en los incendios. Nosotros somos agentes del medio natural. Como veis en la portada ya aparece otro
otro futuro escudo, que son agentes medioambientales, por el hecho que os comento, ¿no? Y nuestra misión en este caso, Roberto hablaba bien de proteger, ellos tienen una misión más compleja que la nuestra, protegen a los ciudadanos y tal. Nosotros, nuestra principal labor es proteger a la naturaleza. La historia de los agentes del medio natural es muy extensa. Para centrar el tema un poco, nosotros en el año 80 pasamos del ICONA, se transfirieron los agentes forestales, guardería rural o como queramos llamarlos, a las comunidades autónomas, y a partir de ahí empezamos a desarrollar, ¿no? Fuimos, si veis abajo, esos son los escudos enteros que fuimos pasando, y yo en 10 años que llevo allí de coordinador, yo ya tuve 3 escudos, así que a veces me equivoco de nombre, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Y bueno, en un principio nosotros eso somos vigilamos, policía, custodia, protección de los bienes forestales, cinegéticos, piscícolas, de los recursos naturales. Bueno, el futuro que se plantea a la guardería, pues es un futuro basado en un poco lo que demanda la sociedad, ¿no? O sea, igual ahora el tema de la caza, la pesca, ya no es tan prioritario para la sociedad como, sin embargo, el tema de las emergencias y sobre todo de los incendios forestales. Entonces nosotros como cuerpo nos estamos adaptando un poco a eso. En esta legislatura se creó el servicio de agentes medioambientales, que está en desarrollo, y la novedad fue que nos metieron en la Dirección General de Interior, bueno, de Custodia del Territorio e Interior. Custodia del territorio, nosotros tenemos las competencias de custodias de los bienes naturales que hay, y luego al estar en interior, pues bueno, vamos a hacer una serie de cambios al crear el servicio de agentes medioambientales. Pues en ese mismo cambio, en la definición del servicio dice que nos meten en la asistencia de emergencias, así como cualquiera otra de sus funciones, y dentro corresponde todas aquellas funciones que les hacen encomendadas a la Dirección General. Entonces, bueno, nosotros al estar, como os comenté, en interior, y pues bueno, estamos ampliando nuestras funciones. Voy a pasar a hablar ya no del resto de funciones que tenemos de protección de la naturaleza, espacios naturales protegidos, caza, pesca, impacto ambiental, sino voy a centrarme un poco en el trabajo que estamos haciendo o que vamos a empezar a hacer con el 112, ¿no? en emergencias. Dentro de emergencias estamos para lo que nos demanden, que es el primer apartado. Tenemos incidencias de la fauna. La sociedad, como decía Roberto, ahora no vive en el medio rural como antes y está continuamente llamando, reclamando que asistamos a recoger animales heridos, que se pierden, cojos. Más o menos, para que os hagáis una idea, solo en ese apartado, el 112 recibe 1.800 llamadas al año aproximadamente de media, de las que tenemos que hacer frente a nosotros a ellas en el 90% de los casos. Y luego estamos incluidos en búsqueda de personas, que estamos a disposición de los bomberos, que en este caso llevan ellos el peso importante de la búsqueda, que nosotros aportamos el conocimiento un poco del medio, que estamos entrando en este ámbito, aprendiendo de ellos un poco, y exactamente eso, bueno, conocer el medio, podemos aportar medios por la distribución que tenemos territorial y bueno, creo que será un futuro trabajo que lo podremos hacer bastante bien, creo. Y luego está el tema de los incendios forestales. El tema de los incendios forestales, como guardas, tenemos dos fases en los incendios, son la previa y la post. Y lo que hacemos es cambiarnos de ropa. Entonces estamos primero vestidos de guardas y luego pasamos a vestirnos como con los EPIs. En el previo yo divido un poco en tres escenarios, ¿no? La primera parte sería la de prevención. En un trabajo nosotros tenemos que fomentar la prevención antes de que sucedan. Y en ese tema hacemos revisiones de líneas eléctricas,
que cada día es un trabajo más monótono porque las líneas eléctricas, a base de mandarles continuamente inspecciones y a raíz también de tener un condenado a un responsable de línea eléctrica por un incendio de Galicia, pues la verdad que las tienen mucho mejor que antes. La interfaz de la que habló Arturo y habló Roberto va a ser un problema para la guardería, va a tener que inspeccionar muchísimas hectáreas de terreno, no solo del terreno gestionado, de montes de utilidad pública, sino también de la interfaz de los núcleos rurales que colindan con ellos. Los vertederos que están dejando de ser un problema, no obstante hay algún incendio llanera, el otro que puede salir algún conato, algún incendio de residuos, pero están dejando de ser un problema como antes. La gente, más de la mitad de los vertederos que estamos haciendo anuales son de residuos de obra, de cambiar el baño, cocina y tal, y ya eso no quema, ¿no? Entonces están cambiando un poco la dinámica contra los incendios. Y revisiones de puntos de agua. Bueno, el servicio de Montes tiene una distribución de puntos de agua en el territorio. Nosotros nos encargamos, junto con bomberos también, de revisar estos puntos y que funcionen para que cuando los necesiten tengan la capacidad de extinción. Y luego, yo creo que es lo que tenemos que potenciar de la prevención, la guardería, es las quemas controladas, ¿no? Y aquí el papel de la guardería, que la EPRIF se encarga mucho mejor que nosotros de la ejecución y hay gente, bueno, que sabe muchísimo de cómo ejecutarlas. Nosotros aquí tendríamos también un papel muy importante en concienciar a la gente de que las pida, de potenciar que se hagan y de explicar de lo que pueden llegar a hacer, ¿no? El otro día en Parres que estuve explicándole la quema de mantenimiento de Brañas, el concejal no sabía que se podía autorizar eso, pensaba que nosotros íbamos a denunciar si veíamos a alguien hacer eso, ¿no? Entonces el papel de la guardería es un papel clave tanto por la división que tenemos en el territorio y el conocimiento de la gente y del territorio, y deberíamos explicar mejor a la gente lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Luego, sí es verdad que la administración debería ser mucho más ágil en que si logramos que soliciten, que se haga, ¿eh? No causar a la gente una tensión y una mala hostia cuando les hacemos hacer los trámites y luego no somos capaces nosotros de ejecutarla ni la administración de tramitarlo, ¿no? Otro papel y el fundamental sería el previo, sería la vigilancia. La vigilancia nosotros tenemos competencias, pero todo lo que os puse antes de prevención realmente son competencias que nos delegan otros servicios. La vigilancia es nuestra, ¿no? El cuerpo nuestro es su competencia en exclusiva y única es de él, ¿no? Y esta vigilancia para nosotros tenemos que adaptarnos a los nuevos medios. Tenemos que explorar qué posibilidades tienen esos medios. Porque está muy bien hablar de los drones, que nos van a ayudar un montón. Tenemos que practicar con ellos, ¿vale? Porque la idea es que esa vigilancia sea disuasoria y que cojamos a gente que está quemando, ¿no? También estamos implantando el tema de cámaras de fototrampeo a la hora de vigilancias de las zonas recurrentes de incendios, en la cual mandamos a Fiscalía la petición para poder vigilar zonas recurrentes, que nos abren expedientes y nosotros hacemos seguimiento de esas cámaras. Estamos viendo a ver si funcionan. El año pasado funcionaron por primera vez en un sitio. Hay que intentar explotar eso, pero tenemos que aprender también de nuestros errores, de cuando nos las ponen y cuando las ponemos y nos las roban. Así que tenemos que trabajar mucho en eso. Y estamos implantando un nuevo sistema de vigilancia que será efectivo ya este año, en el que vamos a hacer una previsión en la época de riesgo alto y medio de vigilancias, y ya no van a ser vigilancias por concejos de cada guarda, sino que van a ser vigilancias en grupos de mañana y de tarde, y la idea, tenemos que mover la vigilancia en función de cómo se movieron los paisanos a la hora de provocar los incendios. Ellos se fueron moviendo desde el principio, desde por la mañana a mediodía, y ahora están llegando a última hora de la noche. Así lo recuerda el fiscal en sus memorias, y nosotros tenemos que adaptar nuestra vigilancia a
a cuándo se producen, ¿no? No vale de nada estar a las 9 de la mañana vigilando cuando sabes que te salen a las 7. O sea, eso es como vigilar nada. Y luego hay una parte que hacemos con la EPRIF desde hace años que yo creo que es clave para la guardería, y es concienciar a la gente. Concienciar y empezar por los colegios. Los niños, pero, a ver, en Oviedo, Gijón, está bien ir a los colegios. Hay que ir al de Sobrescobio, hay que ir al de Onís, hay que ir al de Piloña, y si tienes mucha gana, al de Parana, pero ya muchísima gana, ¿eh? Y empezar por ahí, ¿no? Hay un despoblamiento de la población, los mayores poco podremos hacer, pero con los que se queden, con la gente que se quede, ahí está nuestro trabajo, tenemos que empezar a trabajar. Y la guardería no solo damos palos, sino que también explicamos el cómo lo pueden hacer, en dónde lo pueden hacer, y junto con la EPRIF yo creo que es un papel fundamental. Pelearse en los colegios de poca gente, ¿eh? Como veis ahí en el colegio de arriba, son colegios que hay muy pocos niños, están viendo a los padres quemar, saben que los padres salen en marzo a quemar, ahí vienen los cabrones de los bomberos a pagar, como decía uno de Allande. Pues trabajar con esa gente, ¿vale? Es que no quise decir lo que dicen de nosotros, entonces preferí decirlo tú. Y luego tenemos la parte de cuando ya está el incendio, ¿no? Y nosotros en esta fase voy a centrarme básicamente en lo que dice el Infopa, que puse el título a lo largo del Infopa porque casi ya ni lo sé yo, ¿no? El plan especial, tal, como siempre lo decimos de Infopa. Y nosotros aquí somos, cuando están los incendios, tenemos 3 misiones en el Infopa, ¿no? El primero sería, en el Infopa nos establece que estamos en un grupo de apoyo técnico, un grupo de intervención y un grupo de orden. En el apoyo técnico, como lo veis abajo, eso es un puesto de mando avanzado, ¿no? Y nosotros ahí en el apoyo técnico tenemos un asesoramiento que será vinculante, pero ojo, siempre que bomberos o el que esté de jefe ese día de área o zona o lo que sea, lo que decía Roberto, se acabó, esto ya no estamos protegiendo masas forestales, no estamos protegiendo el parque natural de tal, estamos protegiendo gente, entonces nuestro asesoramiento ahí desaparece y quedamos en manos de ellos para lo que necesiten, ¿no? Y luego también tenemos la posibilidad, que lo que pongo es literal del Infopa, ¿vale? Son frases literales que intento explicar. Podrá destinar personal técnico al 112, en estos casos solemos ir los coordinadores, para organizar a la gente. Como decían, hay días de incendios de 200, hay días de 150 incendios, y controlar a mucha gente, una de las cosas que más me preocupa como coordinador es que un día tengamos un accidente, ellos ya tuvieron varios, que tengamos un accidente de coche. Bueno, nos quemaron un coche este año en un incendio, no pasa nada, pero cuando haya gente dentro de ese coche, ¿no? Y eso, bueno, es un problemilla. Arriba podéis ver la sala de crisis, que os la puse porque también nos llevan a la sala de crisis a asesorar. En esa sala de crisis ya asesoras poco porque ya estás en otro nivel. Ese día estaba el presidente del Principado de Asturias y un montón de consejeros, la verdad. Bueno, voy a pasar a lo que hacemos en los incendios. Lo que hacemos en los incendios, la primera intervención que lleva a cabo los efectivos al llegar al incendio. Nosotros, el 112 nos llama, vamos al incendio y somos los primeros medios en llegar, ¿no? Nosotros miramos, valoramos, calculamos un índice de riesgo de incendio, de peligrosidad, el índice de peligrosidad de incendio, y si tenemos medios como estos compañeros que están ahí en la foto, que son los de Somiedo, que el año pasado, porque los bomberos estaban fuera ya de tener más medios, pues fueron ellos los que fueron al incendio, ¿no? ¿Podemos ser jefes de extinción? Sí. Bueno, cada vez menos, porque los auxiliares ahora ya son nivel 2 y eso, pero cuando nos mandan cooperativas forestales sí nos pueden dejar a cargo de la extinción de los incendios,
hasta que lleguen bomberos. En el momento que llegue un jefe de bomberos o un bombero, pasamos el mando del incendio a ellos. Hay casos en que ellos nos dicen que nos quedemos con la cooperativa para remates o que pasemos al día siguiente a valorar el incendio si se reprodujo. Nuestro trabajo es un poco antes y un poco después. Por el medio solemos hacer lo que nos encomienden ellos. Y luego vuelvo a insistir, cuando está el incendio, otra vez en la vigilancia, ¿no? La otra vigilancia igual es una vigilancia preventiva. En este caso, estamos hablando ya de una vigilancia cuando se están produciendo los hechos. Entonces nosotros, cuando hay incendios, aportamos un montón de... Bueno, un montón, 32 mínimo de 32 al Infopa, a extinción, pero los otros guardas tenemos que dedicarnos a vigilar, porque el tema de que se produzcan muchísimos incendios es que a la vez saben que estamos extinguiendo y es ese mismo momento cuando aprovechan para prendernos, ¿no? Muchas veces nos llaman los bomberos diciéndonos que se están prendiendo por atrás, que están prendiendo a la misma pista por la que subieron, cosas de esas, ¿no? Entonces nuestro trabajo ahí tendríamos que intensificarlo y la idea es cómo organizar esto de la manera que seamos más efectivos, ¿no? En estas fotos os lo pongo, como está ahí mi compañero Santi, que siempre pongo al mismo que pillamos, y es la única foto que tengo de alguien así tan pringado que lo pillemos así desde lejos. Y yo creo que si me casara lo tenía que volver a invitar, porque lo pongo siempre. Y luego tengo en la foto que está encima del escudo de agentes. Eso es lo que se encuentra bomberos cuando llama o lo que vemos nosotros. Son mechas colocadas en caminos, están apagando el incendio de abajo y, sin embargo, en el camino de enfrente arranca una sucesión de mechas por el camino arriba. ¿Lo veis, no? Que eso puede ser que el paisano haya pasado por ahí, o paisana, haya pasado por ahí 2 horas y pico antes, 3. Lo que veis ahí con una goma, os lo traje porque este es un jamao que hay ahí por la zona de allá, o jamada, que por la zona de Allande, que se dedica a lanzar esto desde los coches. Lanza esto desde los coches con la idea de que no arranque desde la cuneta. Entonces, él calcula que de estos tiene que lanzar 10 cócteles de estos para que arranque uno, pues no, se dedica, pues lanza 10 y si tiene suerte arranca uno, ¿no? En los puntos de inicio de esto es complicado porque realmente no están en la cuneta, ¿eh? Cuando lo ves están y no sabes muy bien ni por qué arrancó de ahí, ¿sabes? No es el típico mecherazo de que alguien aparca el coche, ¿no? ¿Qué nos obliga el Infopa? A un operativo de vigilancia. Y en ese mismo dice que se destinaremos a identificar a las personas que provocan los incendios. Está clara que tenemos que dedicarnos a identificar a esas personas, y la Ley de Montes nos dice que cualquiera que tenga conocimiento de ese hecho constitutivo de un delito tendremos la obligación de ponerlo al fiscal. Me extraña lo que dijo Arturo antes, pero en el 22 y 23 son las veces que más casos los guardas mandamos a Fiscalía, identificando o poniendo sobre la mesa quién pudo ser el caso de... Pero el problema que tenemos con Fiscalía es que el resultado hoy sale, me parece que era hoy, en la Nueva España, ¿no? Uno de Llanes que no arrancó. Bueno, eso pasó hace 3 años, me parece. La causa-efecto es que cuando pillamos a alguien y lo llevamos a Fiscalía, cuando sale culpable pasaron 3 años y la cosa enfrió muchísimo, ¿entiendes? Entonces no tiene un efecto acción-reacción sobre la gente, le tarda mucho en, fulanito, sí, nada, lo cogieron 3 años, nada, luego pagó un año, nada. Ahí habría que trabajar con la Fiscalía y creo que así lo aprendió, lo tomó nota en marzo, de ser más contundentes con la gente, o sea, de tomarlo que realmente como un delito. Un delito, pero no un delito menor. Hasta ahora es, prueba de paisanos. No, prueba de paisanos no, porque nos va a llegar un momento que se va a mancar a alguien, ¿sabes? Y ahí tenemos que trabajar en ello. Y por mi parte, nada. También ponemos siempre el clip, porque tenemos un clip, y desde que nos hicieron un clip estamos muy contentos. Y nada, que nos dedicamos a proteger la naturaleza. Y luego en la ronda de preguntas lo que queráis.
Nada, muchas gracias, Íñigo. Además, bueno, ya veis, poco a poco vamos yendo hacia... Empezamos hablando de cosas más, vamos a llamar, estructurales, más climáticas, más de la vegetación, y vamos hacia... y empezó a surgir otra cosa que evidentemente es uno de los núcleos del problema, que es la parte social. Tengo que hacer un comentario, creo que es la primera vez que me pasa, histórico, que en una jornada redonda alguien dice la palabra sobre Escopio y no soy yo, como habitante de allí. Nada, pues en último caso va a hablar Belén. Belén, bueno, pues trabaja en el Grupo de Desarrollo Rural Alto Narcea Muniellos, no sé si lo dije correctamente, creo que sí, y bueno, es una de las zonas más afectadas o más por estos problemas, y además cuando pensamos en invitarla fue porque allí, bueno, tiene una experiencia reciente en un piloto de un proyecto que es bastante interesante, del que creo que nos va a hablar. Y bueno, pues yo agradezco mucho la invitación de Bruno, de Juanlo y de Pipo. Y me da un poco de coraje, ¿no? Porque yo ni soy profesional del ámbito de los incendios, ni formo parte de la comunidad académica ni científica, y me vais a... ¿No abre? Sí, está aquí, vale. Y bueno, posiblemente no hable con mucha propiedad de estos términos, pero bueno, yo creo que voy a ser bastante clara. El medio rural está sufriendo los problemas de los incendios. Somos, si estoy guiñando el ojo, el causante de los incendios, lo guiño. Pero somos la parte de la solución. Y en ese sentido yo creo que tenemos que empezar a hacer un enfoque desde abajo. Y lo que voy a hablar ahora es desde el punto de vista como ciudadana y desde el punto de vista social de los incendios. Sí, se veía, sí, pero ¿está en pantalla completa? Sí. Joder, perdón. Bueno, estoy aquí haciendo pasar perdón. el tiempo. Bueno. Vale, última... Nosotros hemos desarrollado hará como un año un proyecto piloto vinculado con el tema de la autoprotección, la prevención de incendios y también la protección de ecosistemas, ¿vale? ¿Por qué lo hicimos? Bueno, porque nuestro territorio es uno de los territorios más amenazados, es una comarca muy compleja, 1.200 kilómetros cuadrados, 300 núcleos de población localizados a media ladera, muy dispersos, una compleja red viaria, ¿vale? El 45% del territorio espacio protegido, con una biodiversidad importante y una estrategia de conservación muy clara, y con una actividad económica fundamentada tradicionalmente, y seguirá siéndolo y sigue siéndolo, en la ganadería extensiva, ¿vale? Lo cual condiciona un poco y tiene cierta relación con todo este ámbito. Somos una zona con alto riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una zona rural, con un proceso de envejecimiento, de despoblamiento, con el abandono de las prácticas tradicionales agroganaderas, con una estructura de la propiedad muy compleja y que no se habla y que es una de las bases sobre las que hay que abordar, es un problema estructural que pasa siempre desapercibido, y núcleos muy dispersos y una red de comunicación viaria muy compleja, muy densa, donde los tiempos de desplazamiento de un pueblo a otro son inmensos, pero sobre todo perdón que esto se me salta, aquí lo tenemos, ¿vale? Podemos tardar, los servicios de bomberos o llegar a un hospital, podemos tardar más de 1 hora y media, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando se produce un conato de incendio, ¿vale? Tengo que parar esto. ¿Sabes cómo podemos parar esto? No, Vale. Bueno. Sí, solo con el cursor. Sí, con el cursor, a ver. Es que está temporizado, pero bueno, da igual, lo voy a pasar. Los tiempos desde que se produce un conato de incendio hasta que llega el parque de bomberos de Tebongo a uno de los pueblos, ese incendio, pequeño incendio conato, ya puede ser un gran incendio, ¿vale? O una pequeña emergencia sanitaria, desde que empieza un ictus o un infarto, pues se puede traducir en una muerte por esos tiempos de distancia. En ese sentido, planteamos este proyecto, que era participación de la población rural. Voy a cambiar de presentación porque esta se me mueve y
y la otra. Vale, cógela. Vale, esta. Sí. Bueno, da igual, si está bien y si no, la dejamos en rodaje y sigo yo hablando. Bueno, vale, aquí está. Bien. Bueno, aquí veis los tiempos de desplazamiento de los efectivos del parque de bomberos, ¿vale?, que pueden suponer más de 1 hora y media. Desde que se produce hasta que llegan puede tardar muchísimo y eso puede tener un problema importante. Por eso nos planteamos ese proyecto que estaba vinculado con la participación de la población rural en la prevención de incendios. El origen de este proyecto arranca en el 2017 con los grandes incendios que afectaron a aquella zona. Eso fue un punto de inflexión desde el punto de vista social. La gente fue consciente de aquello que suponía un peligro. No ponían en peligro solo el territorio, la biodiversidad, los espacios naturales, sino que ponían en peligro su actividad económica, ¿vale?, sus vidas y sus bienes, ¿vale? Hubo un pequeño planteamiento de hacer un incentivo, dar unas ayudas a los damnificados, y ahí fue cuando nos dimos cuenta de que no tenía sentido esos planteamientos caritativos, o sea, de caridad, de dar dinero al damnificado, porque no sirve para nada, ¿no? Y luego surgió una pequeña iniciativa de un pueblo de vecinos que, viendo la amenaza de aquellos incendios, se plantearon una pequeña intervención. Entonces, lo que plantearon, nos pidieron ayuda a nosotros, al líder, para hacer una pequeña actuación con el tema de mejorar todas las infraestructuras que tenían el pueblo, ¿vale?, de cómo estaban los hidrantes, las bocas de riego, señalizarlas, hacer un pequeño taller y formación de prevención y manejo de incendios, un taller de emergencias sanitarias, ¿vale? Y eso fue el origen para hacer este proyecto, que tenía como objetivos un poco conocer el estado de infraestructuras contra incendios, joder, con esto, Sí, hoy está la cosa. Mira, voy a pasar de esto. Ahora, ya está. Vale. Bueno, entonces en este proyecto lo que queríamos hacer era un poco, junto con los bomberos, con el Parque de Bomberos de Tebongo, de una forma voluntaria y altruista de algunos de ellos, pues lo que abordamos, un pequeño estudio de cómo estaban todas las infraestructuras de los pueblos, de los 278 pueblos que conseguimos analizar. Vimos que la mayoría de los pueblos tenían bocas de riego, pero un 75-80% no funcionaban, ¿vale? Que había depósitos de agua, pero eran privados o no tenían suficiente capacidad o no tenían suficiente presión, ¿vale? También comprobamos que en muchos de estos pueblos, sobre todo en los que hay interfaz, ni tan siquiera llegaban los camiones de bomberos. Eso es algo importante, ¿eh? Entonces, bajamos mucho a escala. En ese estudio nos dio como una visión de en qué situación nos encontrábamos y el problema agudo que tenían los servicios de extinción para abordar un problema de incendio que llegase a un pequeño pueblo. Entonces, yo creo que una de las cosas importantes es bajar la escala, ¿vale?, y comprometer a la comunidad vecinal en el cuidado o mantenimiento de esas pequeñas infraestructuras. Además de eso, se comprobó que algunos pueblos sí tenían una dotación mínima, un equipamiento mínimo. Había comunidades vecinales preocupadas, comprometidas, y se habían hecho con unos pequeños mangueras, bueno, un pequeño material para, si tenían que hacer alguna acción, pues un incendio urbano de alguna casa que se quemaba, o si tenían que hacer un combate, entre comillas, de un incendio forestal, aparte de que les servía para trabajos comunitarios, ¿no? Ese diagnóstico nos permitió luego esa visión panorámica y luego también, pues, articular una serie de acciones formativas que se vinculó con el tema de prevención y manejo de incendios, donde bomberos de Tebongo, junto con los voluntarios de Cangas de Narcea y participación de las BRIF, a determinadas comunidades vecinales que contaban con ese mínimo equipamiento o otros que querían adquirirlo, se les formó de cómo tenían que actuar ante un pequeño fuego, ¿vale? Ellos no son profesionales de extinción, pero sí sabrían cómo actuar ante un problema específico, ¿no?
También se les formó en el ámbito de las emergencias sanitarias, porque todo esto tiene un componente social muy importante. No solo hablamos de incendios, sino hablamos de pequeñas emergencias que pueden surgir en esos territorios rurales y donde no hay tiempo de respuesta eficaz de los servicios públicos, ¿no? Por eso hablamos de medidas de autoprotección. También hicimos una jornada, voy mirando para atrás, donde vino expertos en el ámbito de los incendios para tener un conocimiento, es decir, no se puede actuar sin tener un conocimiento, sin saber lo que los expertos opinan de esto y no meter la pata. Pero sobre todo, y lo más importante, es que la comunidad científica y la comunidad profesional sea capaz de sensibilizar y informar a los vecinos y vecinas de esta situación. Tiene que haber una transferencia de conocimiento y una transferencia de información. Eso es fundamental, porque si la comunidad, estamos aquí, la científica y la profesional, pero al vecino o a la vecina no les explicamos cuál es la evolución de los incendios a largo plazo y cuál es esa situación, no sirve para nada, queda en este reducto. ¿Cómo lo abordamos también? A través de, tenemos ese conocimiento un poco básico y lo que hicimos fue divulgarlo. ¿Vale? Hicimos unas campañas de divulgación en radio local, ¿vale? Explicando a los bomberos y los profesionales cómo tenían que hacer sus pequeñas medidas de autoprotección, sus pequeñas medidas de prevención, cómo tenían que actuar ante una emergencia. Y esto es algo muy sencillito y fue unos pequeños microespacios de radio que que contratamos y mirar. Funcionó que no os podéis imaginar. Hubo un incendio, siempre nos lo ponen como ejemplo los bomberos en Saburcio, un pueblo. Bueno, pues se incendió la casa y los vecinos salieron y con aquellas manguerinas que tenían lo combatieron. Cuando llegaron los bomberos allí, dijeron, menos mal que vosotros habéis hecho esa primer labor, porque si no esto se nos hubiese escapado y en vez de una casa serían 2 casas y podía haber habido riesgo para vidas. Y uno de ellos dijo, es que estuvimos escuchando esos programas y tomamos conciencia de la necesidad de hacer estas pequeñas cosas. O sea, que esas cosas que muchas veces dices no tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? O cómo puede actuar un vecino o una vecina ante un conato de incendio o alguien. La gente no sabe llamar al 112. Hay que formarlos en esas cosas, o sea, hay cosas muy obvias, ¿vale? Pasamos a este pequeño proyecto que costó 10.000 euros, quiero decirte, no es una cuestión de recursos económicos, es una cuestión de recursos humanos, es una cuestión de coordinación, de voluntad, ¿vale? Cerró, y nosotros quisimos seguir haciendo pequeñas cositas, probando, ¿no? Y una de las formaciones que hicimos fue con el colegio, esto es que, vaya, en un colegio de allí, con la BRIF, con bomberos, con voluntarios, y donde queríamos dar un paso más avanzado, es decir, no solo hablar de prevención o manejo de incendios, de emergencias sanitarias, sino de las medidas de autoprotección que tenían que tener en los pueblos. Y poníamos ejemplos de cómo esto está en los pueblos y de que esto es un riesgo, ¿vale? Pero esto hay que visibilizarlo, hay que explicarles a los niños y sobre todo luego a los mayores, que era lo que queríamos hacer, cómo tener las bombonas, el hórreo sin mantener, era un riesgo. ¿Vale? Y eso es una de las acciones que habíamos hecho de forma piloto en el Colegio Casanova y que estábamos pendientes de trasladar a otros pueblos donde hay una comunidad vecinal que tiene, en cierta manera, interés, ¿vale? Y queríamos también hacer como unos pequeños folletos donde se explicase las distancias que tiene que tener, la masa forestal, etc., etc. Esa formación queda pendiente, continuará o no, dependerá de lo que se haga, pero se quiere seguir haciendo. Voy a concluir, porque me dispersé con la presentación, y no, con unas cosinas, ¿vale? Lo que os decía, sabemos lo que tenemos que hacer, claro que lo sabemos, porque tenemos un excelente documento, que es el plan
que hay un incendio rural, el plan de prevención y extinción de incendios, donde lo dice absolutamente todo, todas las medidas que hay que adoptar. Eso está clarísimo, es el Padre Nuestro, no hay más. La línea de trabajo está marcada, ¿vale? Se necesita transferir conocimiento a los pueblos, hacerlos partícipes. Si no se hacen partícipes no va a servir absolutamente nada. Mejorar las pequeñas infraestructuras de los pueblos, fundamental, no se está haciendo, ¿vale? Ahora mismo nosotros a través de este proyecto los ayuntamientos de esa comarca, ¿vale?, van a hacer inversiones en mejora de esas infraestructuras y en equipamiento. Tengo aquí al concejal de Medio Rural que lo sabe. Hay que mejorar esas infraestructuras. Tiene que haber una coordinación entre todas las entidades para que esas infraestructuras estén correctas. No solo las fajas auxiliares, sino las propiamente urbanas de los núcleos rurales. Fundamental. Cuando hablamos de que hay que normativizar la norma, o sea, equilibrar, o sea, que la normativa urbanística asuma este tema de los incendios, sí es verdad, es importante, pero que no sea una acción de coacción y multa, ¿vale? Porque la población que está allí es una población envejecida, ¿vale? Una zona despoblada donde no tienen capacidad de hacer desbroces en sus tierras, en sus propiedades. No pueden. Rentas bajas, es decir, no le puedes decir a una vecina que vive en el pueblo, que tiene el matorral al lado, que es de una finca suya, que haga eso, porque ni tiene la renta, ¿vale?, ni tiene las posibilidades físicas de hacerlo como se hacía 10 años. Y se está derivando esa responsabilidad al habitante. Voy a mayores. El 73% de la superficie asturiana es forestal. De esa superficie forestal, el 61% es propiedad privada, ¿vale? La mayor parte de los incendios se está dando en montes privados, proindivisos, montes vecinales de mano común, es decir, eso hay que mirarlo. La Administración solo actúa en montes de utilidad pública y montes conveniados, ¿vale? Con lo cual está dejando de lado donde está el mayor riesgo de incendios, en una zona más arbolada, más despoblada, más envejecida y donde hay una complejidad de la propiedad. Por eso quería unir un poco lo que decía al principio. No sé, yo estaba leyendo el otro día el plan anual para el año 2024 de prevención de incendios y la mayoría de las acciones se vinculan con montes de utilidad pública y montes conveniados. ¿Dónde está la parte de la cordillera, donde es la mayoría de los montes con una tipología de monte vecinal o monte proindiviso? Esa zona, si no se articulan medidas, va a seguir quemando. Entonces, bueno, quería volver un poco al enfoque social. Me vais a disculpar por la letanía esta de la presentación, pero bueno, más o menos yo creo que os quiero dejar claro eso, que no, el medio rural no es parte del problema, sino es parte de la solución. Y desde luego que hay que hacerlos partícipes de esas pequeñas acciones, porque en el medio rural se tiene miedo a los incendios.